Hey, Tony. Oh, hola Gaby. No te reconocí por el barbijo. Yo sí, por la falta de pelo. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Como todos, esperando termine la cuarentena. Y sí, estamos hartos, pero hay que quedarse en casa. ¿Y vos qué haces por acá? Y yo vivo a la vuelta por José Bonifacio, antes de llegar a Laguna. Sí, tenés razón, me había olvidado. ¿Y vos? Paseando cerca de la escuela, recordando los viejos tiempos. Oh, ¿qué te parece si vamos al café de acá a la vuelta? ¿Pero se puede? Sí, nos sentamos a una mesa en la vereda. Ahí vienen los cortados y el jugo. Contame, ¿qué es de tu vida? Luego que terminé la escuela, empecé a trabajar en un laboratorio de electrónica. ¡Qué bien! Pero ahora quisiera seguir una carrera universitaria. Fantástico. Sí, pero extraño los tiempos de la escuela, ahí todo tenía otro ritmo. ¿Y vos? Yo sigo estudiando en la UBA. A mí me gustaría empezar en la tecnología. ¿Y de la escuela qué sabes? Cerrada, sin actividades presenciales. Qué garrón. Y no se puede hacer nada. No, pero sí se puede. ¿Te cuento? ¿Sabés? Yo me sumé al centro de egresados. A ver, contame, no sabía del centro. Espera, lo busco en el teléfono y te lo muestro. Dale. Mirá, se fundó en mayo del 2019, donde egresados de diferentes años se reunieron para reencontrarse, para trabajar por todos los egresados, los futuros egresados y toda la escuela. ¿Para qué? Bueno, como te cuento acá, para crear un espacio de participación, consolidar vínculos, acompañar a la escuela en su liderazgo y colaborar con una enseñanza pública. Hay que acompañar la acción de la escuela, de los profesores, de todos los alumnos y los egresados. Hay que capacitarse, hay que favorecer el vínculo de integración de las distintas generaciones de egresados, como también hacer actividades permanentes de comunicación, atendiendo ideas, elaborando y acercando propuestas, realizando aportes y contribuciones para realmente volcar esto en el desarrollo de la institución. Qué piola. Hay que defender la escuela técnica. ¿Te acordás cómo empezamos en primer año? Todo lo que aprendimos. Mirá, bueno, el año pasado este centro acompañó a los estudiantes en las mentorías, en las Olimpiadas del INET, en los 60 años del aniversario de la enseñanza técnica en Expo Saavedra. Dieron con egresados charlas sobre higiene y seguridad industrial, sobre el lenguaje Java para su programación. Y a fin de año organizaron un asado donde se reunieron más de 100 personas celebrando así por primera vez el Día del Egresado Técnico de la Escuela 17. Qué bueno. Lástima este año con el COVID, no habrán podido hacer nada. No, no te creas. Siguieron trabajando, siguen en Facebook y por email. Y pronto tendrán página web. Pero espera, ya empiezan las charlas de este año 2020. ¿Cómo? Por la web, con el Meet de Google. Vamos todavía. Mirá, son todos egresados de la 17. Para los que quieran ingresar a la UTN, Facundo Aviso explicará las carreras posibles en la Universidad Tecnológica, los tiempos y sus incumbencias. Andrea Santangelo hará lo mismo, pero para el ingreso a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Emilio Riocchi sobre los posibles lenguajes de programación a elegir. Fernando Sidero de las telecomunicaciones por fibra óptica. Guido Espósito, la Wow. aplicación de ITEL como metodología de gestión por prácticas estandarizadas para mejorar la prestación de servicio. Hugo Mancilla, el rol del representante técnico en el ámbito de la obra pública y privada, y docentes egresados del área de soporte técnico de la escuela nos explicarán a trabajar el webinar, es decir, organizar conferencias, cursos, seminarios a través de Internet. ¿Cuándo? Ya pronto nos avisarán por mail y Facebook. ¡Qué groso! Sí, hay que estar atentos. Vale la pena sumarse, proponer temas. Tenés razón. Además, pronto la digna señora cumplirá 80 años. ¿Quién? Gaby, la escuela, 1942-2022, nuestra escuela. Cierto. Ya nos estamos preparando para eso. Verdad, me sorprendieron. Fue bueno volver a la carrera 535. Me sumo por mail. Sí, por supuesto, ya tenemos nuevamente un lugar en la escuela, nuestro centro de egresados. No dejes de contactarnos en Facebook y por mail. No te pierdas, reencontrate con nosotros, sumate y participa. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si me están escuchando. Sí, se escucha. Bien, perfecto. Gracias a todas las egresadas y egresados presentes en esta noche, la número 7 de
un curso de charlas dada por los egresados para todos los egresados. La verdad que el objetivo de este año ha sido lograr el intercambio de acciones, opiniones y conocimientos de todos los egresados, y en particular tratar de dar a aquellos que ya emigraron hace muchos años una especie de clínica o de conocimiento de nuevas ideas, a otros tomarlos como recreo y a otros incorporar un capital que viene de gente formada que ha estado en la calle y que nos puede transmitir sus conocimientos. Después de todo, la escuela, como siempre decimos, nos ha dado las aptitudes y nosotros con nuestras actitudes hemos desarrollado toda la carrera en el mundo fuera de la escuela. En este caso es un egresado, Fernando Sidero, técnico electrónico, quien nos hablará de la introducción a la fibra óptica, hablándonos del tipo de despliegue, herramientas, instrumentos y mediciones ópticas. La próxima, les aclaro, no será la última charla, pues se agregan 3 más. Una sería sobre el tema de transmisiones de TV, transmisiones satelitales, herramientas de medición y otros elementos. También una más del técnico como docente, que esta es importante también, y la seguridad e higiene en la industria eléctrica. Les pedimos a todos que nos puedan ir haciendo llegar sus consultas a través del chat y, bueno, mantener cámaras y micrófonos desactivados, y al final de la clase, como proponga ya el expositor, contestaremos a todas las respuestas. Desde ya, muchísimas gracias por vuestra presencia y te escuchamos, Fernando. Gracias por tu presencia. Dale, muchas gracias, Antonio, por la intro. ¿Me escuchan todos bien? No hay ningún problemita, ¿no? Voy a aprovechar a compartir pantalla. ¿Llegan a ver la presentación ahí? Sí, perfecto. Como estoy trabajando a 2 pantallas, los tengo a ustedes en el Meet, en una PC. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias más que nada por esta participación. Es una idea que veníamos trabajando desde hace rato para poder darla en el colegio y poder hacerla de forma presencial. Agrego unos datitos más, como recién comentó Antonio. Soy técnico electrónico egresado del Saavedra, año 99. Además, continué mi carrera como técnico superior en telecomunicaciones. Ya desde hace 20 años que trabajo como ingeniero de red para el ámbito de las empresas de telecomunicaciones en el ámbito de fibra óptica. Hoy me desempeño en una de las empresas de telecomunicaciones que está en Capital, que es Ciplan. Tenemos presencia en Rosario y en Córdoba. Y además, que no es un dato menor, soy el presidente de la Asociación Cooperadora del Cornelio Saavedra, que también, como Antonio y como los muchachos del centro de egresado también aportan al colegio, yo aporto desde otro ámbito, trabajando con la conducción del cole. Fernando, disculpa, se escucha medio entrecortado el micrófono. Bueno, a ver. Me satura un poco. Claro, por ahí bajarle un cachito el volumen y deja de saturar. A ver si es... No, es el... Ahí me escucha mejor. ¿Ahí me escucha mejor? Perfecto. Bueno, no, es el auricular que me está metiendo un audio. Llegan a ver la presentación. Perfecto. Ahí está. Bueno, lo que es el mundo de la fibra óptica realmente a nivel de introducción es bastante amplio. Lo que apunté es a tratar de darle un foco en 2 conceptos. Básicamente es un temario teórico para poder entender y que ustedes entiendan qué es la fibra óptica, qué principios y fenómenos le aplican a cada uno, y después tratar de llevarlo a un
a un concepto o a un campo más práctico como para que ustedes la puedan reconocer. Con todo este problema de la pandemia, hoy el tema de consumo de fibra óptica y fibra óptica al hogar fue una necesidad básica e indispensable. Temarios, fibra óptica, tipos, código de colores, fenómenos, estándar y empalme óptico. Yo voy avanzando, tengo el chat abierto acá, si alguien quiere dejando preguntas, no hay ningún problema, las puedo ir respondiendo entre medio. La fibra óptica básicamente es un conductor conformado de silicio. Es, como vulgarmente le llaman, es vidrio. Lo que tiene como composición la fibra óptica es que te permite trabajar con dos índices de refracción, un interno y uno externo, permitiendo que todos los haces de luz que ingresen en su núcleo se puedan propagar rebotando. Esto se empezó a implementar en el ámbito de las transmisiones de datos, permite también conducción solar, cuando ustedes tienen que trabajar en un ámbito, por ejemplo, petrolero, que no pueden hacer instalaciones eléctricas, se puede conducir parte de la luz solar a los ambientes subterráneos o minas, y también se está utilizando para lo que tiene que ver la medicina y todo lo que tiene que ver las cámaras cuando hacen las intervenciones quirúrgicas. Como les comentaba, la fibra tiene dos elementos básicos. Uno es el núcleo y otro es el revestimiento. Ambos son de silicio. A su vez, las fibras vienen coloridas, vienen con una capa que le llaman acrilato o coating, que es polvo de silicio coloreado. Ese polvo de silicio se le va colocando a la fibra solamente con la finalidad de poder darle una pequeña protección y aportarle un color. Imagínense que cuando un técnico tiene que trabajar en calle y abre un cable de 288 fibras, si el técnico no las tiene ramificadas o segmentadas en buffer y en código de colores, se le desmadra. Fíjense en que también el núcleo de una fibra óptica para transmisión es de 8 nanómetros, o sea, micrones. Estamos hablando de que la fibra óptica en sí tiene el diámetro de un pelo de fibra, y a su vez, por donde se transmite, es 1/8 de milímetro. A ver si me deja reproducir. ¿Llegan a ver el video? Son la fuerza motriz de las comunicaciones electrónicas. Cada vez que hablamos por teléfono o entramos en Internet, todo lo que decimos o escribimos viaja. No se ve. Que su destino a través de cables del grosor de un cabello. Es la fibra óptica. ¿Se ve más ahí? La fabricación de la fibra óptica comienza con un gran tubo de vidrio. Primero se desenvuelve. Esa y no esa. Entonces ahí la estoy compartiendo. Fernando, me parece que pusiste presentar solo una ventana, por eso no se ve el video. Entonces vamos a corregirlo acá. A ver si me deja modificar, dejar de presentar. A ver si me deja presentarlo como una pestaña. Sí. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, sí, sí. Perfecto. La fabricación de la fibra óptica comienza con un gran tubo de vidrio. Primero se desenvuelve. A continuación, se sumerge en un baño corrosivo de ácido hidrofluórico que elimina cualquier residuo graso. No puedo. Después, los tubos se insertan en los extremos de un torno. A medida que giran, se van calentando con una llama de hidrógeno o oxígeno. Cuando el vidrio se vuelve blanco, es que se está acercando a la temperatura máxima, 2000 grados centígrados. Ambos tubos se fusionan.
El nuevo tubo más largo se coloca en otro torno. A medida que el tubo gira, se inyecta una mezcla de gases químicos en su interior, mientras un quemador lo calienta todo. La mezcla de gas contiene formas líquidas de silicio, un elemento químico muy abundante en la naturaleza, y germanio, similar al estaño, usado como semiconductor en transistores y otros aparatos electrónicos. Al calentarse, los gases sufren una reacción química que deja una especie de residuo blanquecino dentro del tubo de vidrio. El calor funde este residuo, formando lo que se convertirá en el núcleo de la fibra óptica. El tubo de vidrio en sí formará el recubrimiento de la fibra. Cuando el núcleo está lo bastante fundido, se aumenta el calor hasta que el propio núcleo se convierte en vidrio. Después se calienta de nuevo el tubo de vidrio para ablandarlo, así como al nuevo vidrio que hay dentro. El intenso calor provoca que el tubo se contraiga sobre sí mismo y forme una barra sólida. Ya se ha conseguido la estructura interna de la fibra óptica, pero de momento tiene forma de barra grande, llamada preforma. El siguiente paso es estirarla. Primero se separa la preforma de la parte del tubo de vidrio que no se ha contraído. A continuación, se instala verticalmente en la torre de estirado que le dará la forma final. El horno de la torre calienta un extremo de la preforma a 2000 grados centígrados. El vidrio se ablanda. La gravedad ayuda a que se vierta, como si fuera miel cayendo de una cuchara. A continuación, usando un trozo de vidrio como peso, se estira el vidrio blando y se sigue estirando hasta que se forma una fina fibra de vidrio. Una serie de poleas miden la tensión de la fibra a medida que se va estirando. Un monitor especial se asegura de que la fibra tenga el diámetro correcto, 125 micras, aproximadamente 1/8 de milímetro de grosor. La fibra pasa a través de lámparas ultravioleta que endurecen el revestimiento acrílico para protegerlo contra el polvo y otros contaminantes. Por último, la fibra se enrolla en un carrete. Desde aquí se envía a su destino o se introduce en un cable. La producción de los cables de fibra óptica es cara, pero son más pequeños y ligeros que los cables de cobre tradicionales. Transportan más información y, a diferencia de los cables de cobre, son inmunes a las interferencias electromagnéticas. Además, es más fácil detectar posibles escuchas. Y todo esto es posible gracias a un complicado proceso basado en un principio muy sencillo, que la luz viaja a través del vidrio. Ahí está. Presentar ahora la ventana. Ahí está. Para lo que ven en la pantalla, este es el rollo y el carrete que se fabrica con lo que tiene que ver la producción de fibra óptica. Y acá adentro, y acá tienen ustedes lo que sería un pelito de fibra con una luz visible que le puse yo como para que ustedes puedan ver. ¿Ven lo que es el tamaño del pelo? Es insignificante. Todo lo que es el proceso de fabricación de fibra óptica determina dos tipos de línea de producción. Uno es lo que es fibra multimodo y otro fibra monomodo. Todo lo que está orientado a fibra multimodo viene a trabajarse en una longitud de onda que son de 850 nanómetros
son fibras de menor calidad que te permiten distancias más cortas. Generalmente ese tipo de fibras están utilizadas para lo que tiene que ver data center, cableados internos en edificios, o todo lo que tiene que ver algún campus tecnológico de alguna facultad. Para fibra monomodo, si ustedes se fijan, el diámetro del núcleo es mucho más chico. Estamos hablando de 8 micrones sobre 125 micrones que tiene la fibra total. Esa es la fibra que nosotros utilizamos actualmente para poder comunicarnos por internet, conexiones de ciudades, despliegue urbano y poder instalar clientes cuando les llegan con fibra óptica al hogar. Claro, Telefónica, Telecom, Telecentro, Iplan, Metrotel, están utilizando este tipo de cable para poder llegar y dar mejor velocidad. En el video anterior, lo que nosotros vimos era cómo se conforma la fibra óptica. La fibra óptica es solamente un pelo. En el mundo, calculen que hay más o menos entre 4 o 5 plantas que están produciendo fibra óptica solamente. Están produciendo el carrete de la fibra cruda y desnuda. Después, disperso por todo el mundo, tenemos un montón de empresas que lo que hacen es comprar esos carretes de fibra óptica y conformar lo que son los cables. Los cables vienen en función a cada una de las necesidades. Vienen con armadura, vienen con hilo, vienen con bloqueo de humedad, vienen con fibras para desgarro, vienen con fibra para soportar presión, elementos antirroedores, filtros ultravioletas, vienen con... Todos los cables vienen con una marcación, con el nombre de la empresa, vienen con el secuencial, si es con fibra delgada, si es con fibra apretada, si es con armadura antirroedores, depende de la aplicación que ustedes utilizan la fibra, es la capacidad de fibra, el tipo de fibra y dónde la van a colocar, es cómo deben pedir el cable a un proveedor. Fibra óptica hoy estamos utilizando en todo. Redes internas para cableados de data center, redes de terminación para cuando tenemos que instalar un edificio o una casa de un domicilio de un abonado, redes subterráneas en el microcentro cuando se tiran por las cañerías, en el microcentro, macrocentro, en el costado de las autopistas, todo lo que tiene que ver redes autosoportadas, que es la que cotidianamente vemos en el conurbano, que son todos los cables de fibra óptica que acompañan la red eléctrica. De ahí vienen los cableados de Telecentro, Cablevisión, Telefónica, Claro. Redes subterradas directamente son las redes que se utilizan para ir de provincia a provincia. Generalmente no se colocan ductos, se coloca la fibra directamente enterrada con una armadura que evita que la presión genere aplastamiento. Y todo lo que tiene que ver redes submarinas, que es lo que hoy estamos utilizando para poder comunicarnos vía Europa o todo lo que tiene que ver consumo de data center a nivel global. Hay una norma que es la TIA, que es la TIA 598, que es la que determina el código de colores. El código de colores, si alguno de los que está participando acá estuvo en el ámbito de las telecomunicaciones o de la telefonía, son el mismo código de colores que nosotros utilizamos para los pares de trenzado de teléfono de la vieja Antel o de Telefónica o de Telecom. Son códigos que utilizan para después poder identificar la fibra en el momento que uno tiene que empalmar o uno tiene que hacer una actividad. Sobre la fibra óptica, como los pares de cobre aparecen fenómenos que afectan la prestación, como es la señal ruido, los pares de cobre están sometidos a todo lo que tiene que ver con interferencias electromagnéticas. Como así también las transmisiones satelitales están un poco atadas a la velocidad de transmisión y las condiciones atmosféricas para entender el rebote, o la propagación con la ionosfera. Para la fibra óptica le aplican dos fenómenos que son fundamentales y se utilizan para después poder calcular y armar herramientas y elementos de medición. Uno es la dispersión de Rayleigh. En el proceso de fabricación, lo que se determinó es que la fibra no se logra limpiar de impurezas al 100%. O sea, la fibra tiene una atenuación propia intrínseca por su proceso de fabricación. Es mínima, es nada, pero la fibra óptica atenúa. Estamos hablando de que una fibra óptica puede atenuar más o menos 3 dB en 10 kilómetros.
Entonces, eso lo que te permite a vos es poder conectar Buenos Aires con Rosario, Rosario, Córdoba, Córdoba, Mendoza, Mendoza, Chile, y poder hacer un cableado transnacional como para poder salir por la salida que tiene Chile al océano y poder cerrar un circuito y segurizarlo con lo que tiene que ver la entrada a Brasil. Esto es lo que te determina que las longitudes más largas sufren menos atenuaciones. Ahora se lo voy a mostrar en otro slide. Y el otro fenómeno que impacta es algo que trabaja directamente sobre la óptica, que es el Fresnel. Son la reflexión de Fresnel. Esto lo que determina es que es el ángulo de incidencia con el cual ustedes inciden en el plano de la fibra óptica. El caso más común es cuando uno está parado frente a un lago y puede ver en un lago que está completamente quieto, puede ver el reflejo de la montaña o el cielo que se encuentra del otro lado. Eso es un fenómeno de refracción porque lo que se está haciendo es rebotar y quedarte dentro del mismo medio. La fibra óptica lo que hace es, depende del ángulo que uno le ingrese con el láser que va a transmitir, puede hacer que la fibra óptica propague o se atenúe. Esto es una explicación que se utiliza para poder entender cuando ustedes agarran un cable de fibra que tienen instalado y ustedes, la fibra óptica no tiene atenuación, pero si ustedes la estrangulan, generan una pérdida por este fenómeno que se genera acá en Fresnel. Vayan comentando si hay algo que no entienden, o me avanzo, o quieren consultar, Una tabla de mediciones, como para que se entienda, está dada, esta es una gráfica que representa muy bien a lo que tiene que ver la fibra óptica con las longitudes de ondas con las que se trabaja. Si se fijan en lo que es la primera ventana, los equipos de transmisión para data center o los equipos de transmisión dentro de un campus utilizan longitudes de onda de 850 nanómetros. Eso quiere decir que en realidad no tienen LEDs, no tienen láser los equipos de transmisión. Son equipos de transmisión más baratos porque en realidad lo que estamos usando son fotodiodos. A medida que uno se va yendo al ámbito del monomodo, las longitudes de onda en 1300 nanómetros o 1550 nanómetros hacen que el ángulo de incidencia con el cual uno tiene que ingresar a la fibra óptica para la propagación tiene que ser más exacto. Entonces, los equipamientos, en lugar de utilizar fotodiodos, empiezan a utilizar láser. Eso hace que el equipo sea más robusto, se utilice para telecomunicaciones más de propagaciones más largas y se use para el ámbito de las telecomunicaciones. Todo lo que es fibra óptica está enmarcado a través de la ITU, que son normas que trabajan para lo que tiene que ver la estandarización de la fabricación y que después todos los desarrolladores de equipos puedan utilizar. Tenemos fibras categoría 652, que son las que se utilizan para larga distancia, 652D, que es la B pero mejorada, 655, que transmite solamente algunas longitudes de onda, y después tenemos lo que últimamente se incorporó en el mercado, hará más o menos 10 años, que es la fibra 657. La fibra 657 es una fabricación de fibra que te permite mayor grado de manipulación o flexibilidad, y es la que permitió que podamos entrar con la fibra óptica a la casa de los clientes. Entonces, uno puede copiar el recorrido de los zócalos de una casa o pasar por algún caño corrugado en la instalación y la fibra óptica no se atenúa. Ahí Néstor está preguntando si siempre es luz visible lo que transmite por fibra óptica. La respuesta correcta es, lo que transmite la fibra óptica es pulsos electromagnéticos. Ahora, ¿qué pasa? Si vos te fijas en el slide anterior, entre 850 nanómetros, 1300 y 1550 nanómetros son rangos de longitudes de onda donde la luz no es visible. Si no me equivoco, la luz visible que el ojo humano puede admitir llega creo que hasta los 600 nanómetros. Si se fijan, estos son láser que se utilizan para poder medir fibra óptica
y ni siquiera llegan a los 800 nanómetros. O sea, la idea es un rango, una longitud de onda más baja para que el ojo humano la pueda ver y el técnico pueda detectar una falla en campo. Como les comentaba, la fibra óptica, si bien no es irradiada o no es interrumpida por pulsos electromagnéticos, o sea, no impacta y no le genera ruido todo lo que tiene que ver propagación electromagnética, es muy sensible a lo que tiene que ver micro y macro curvaturas. Por eso la fibra óptica lo que se tiene que hacer es respetar los radios de curvatura y los procesos de instalación. No se debe presionar, no se debe aplastar y no se debe estrangular. Mientras uno mantenga los estándares y los radios de curvatura para poder hacer el proceso de instalación, uno puede hacer instalaciones de acá hasta La Plata con fibra óptica sin ningún tipo de problema y sin ningún equipo en el medio que necesite generar amplificación. Esto es lo que más o menos consideré yo los puntos que vimos que tienen que ver orientado a lo que tiene que ver la parte del temario más teórico. Es poder introducir, entender cómo se arma una fibra óptica, tipos de fibra óptica. Obvio que no pretendo que de estos sean todos expertos después de esta charla, pero este PowerPoint va a quedar a disposición del centro de egresados para quien lo quiera pedir, lo pueda tener. Hay mucha información dentro de los slides que yo no trabajé, pero la dejé como para que quede algo más completo y no queden solamente filiminas con títulos. Y por otro lado, lo que trabajé es armar un temario que tiene que ver con algo más práctico. Si bien todo lo que estamos acá, yo la verdad que no tuve la oportunidad de poder censar o entender cómo está conformado hoy, son 32 personas las que están conectadas. A muchos los conozco del colegio. Si bien no conozco bien de a qué se dedica cada uno, a veces es difícil poder entender estos cursos tecnológicos cuando uno no está en el palo. Entonces, la idea era poder hacer una intro de un temario práctico y poder explicarles a ustedes dónde van a encontrar fibra óptica hoy en día, si la tienen en su casa, quienes tienen conectividad por fibra óptica, puedan identificar los elementos, o si alguno vive en provincia, pueda salir, levantar la cabeza. Es 88. Alguno pueda salir a la calle, pueda levantar la cabeza y pueda identificar cuáles son los cableados de fibra óptica, qué son los elementos de fibra óptica, porque hoy los tenemos por todos lados. Si alguno trabaja en el centro, va a haber constantemente cuadrillas de diferentes empresas que están interviniendo y sacando cables como para que uno pueda tener una idea. Dentro de lo que es temario práctico, apunto a explicarle un poco los elementos que componen una red. Máquinas de empalme, no tengo ninguna acá para poder mostrarle, lamentablemente, y OTDR, para poder explicarle cómo se utiliza la medición y poder identificar en una fibra óptica donde hay un corte, una atenuación o un estrangulamiento en algún proceso de instalación. Splitter óptico, que es uno de los desarrollos que más propició a la propagación de la fibra óptica en los últimos 15 años, eso permitió que podamos abaratar los costos de instalación y poder tener fibra óptica en la casa cada uno, en función a lo que se llaman esquema de redes GPON, y explicarle lo que es la transmisión de GPON, por si alguno tiene fibra en el hogar, podemos charlar un poquito sobre eso. Conectores ópticos, como todo proceso de conectorización, ustedes van a encontrar conectores redondos, conectores cuadrados, conectores verdes, conectores rojos, fibra multimodo, fibra monomodo, conectores de multifibra. Cada conector está regulado por una norma, cada color explica un tipo de pulido y cada conector tiene una funcionalidad y genera una refracción que genera más o menos atenuación en el proceso de instalación. Si ustedes llegan a ver, acá les estoy mostrando, acá tengo un cable de fibra óptica y este es un conector. Fíjense que el conector viene con un capuchón verde que corresponde a la identificación
que dice que el piquito blanco que tengo acá, que es la férrula, que es la que se va a conectar, es angular. Entonces, si uno utilizara un conector o un cable con un conector de otro color, puede entender lo que le aplica ahí abajo, que es el tipo de pulido, es el enfrentamiento entre la fibra óptica. Si yo logro que el enfrentamiento entre la fibra óptica sea lo más parejo posible, imagínense que ustedes tienen un núcleo de 8 micrones. Si logro hacer que el enfrentamiento entre los dos conectores sea lo más plano y lo más preciso posible, eso le va a aportar menos atenuación a su enlace. Otro de los elementos que ustedes pueden ver y no van a ver son distribuidores ópticos, son los que se utilizan en data center para poder terminar los cables. Todo lo que tiene que ver cable óptico, no sé si llegan a ver, acá tengo varios modelos de cable. Como les comentaba al principio, creo que este es uno de los más completos. Pasa que me da justo el reflejo. Como les comentaba al principio, según el tipo de aplicación que ustedes utilicen, es el cable con el que van a tener que trabajar. Y cada cable tiene que tener una terminación. Otro de los elementos que van a encontrar, que van a ver constantemente colgados en los postes, pueden llegar a ver en los postes en el conurbano, son las cajas de empalme que se utilizan para derivar y darle continuidad a la fibra óptica. Van a encontrar estas cajitas chiquititas en los postes, que se llaman cajas terminales ópticas, CTO, NAP, cajas terminales, depende de la empresa, proveedores, como la llamen. Esta es la caja, lo que tiene es la posibilidad de poder conectar y desde acá hacer la bajada al cliente. Todo lo que tiene que ver cable drops, que son los cables que se utilizan para las instalaciones de clientes, y las rosetas, que son las que son colocadas en las casas para poder conectar y armar el conector mecánico. Máquinas de empalme son fundamentales para poder trabajar con la parte del despliegue. Los proveedores, cuando se compran, se fabrican las bobinas, que yo les vieron que en el video principal se trabajaban con unos carretes. Bueno, las fábricas lo que hacen cuando producen el cable, agarran varios de esos carretes y conforman el cable. De 6 pelos, de 8, de 12, de 24, 288, 516. Depende de la solicitud de la empresa, es el cable que se produce. El largo de las bobinas generalmente rondan los 4 kilómetros. Entonces, no pueden ser más largas por una cuestión de proceso de tendido. Entonces, se utilizan estas máquinas que son empalmadoras, que lo que hacen es alinear la fibra óptica a través de alineaciones de núcleo para poder hacer la fusión a través de un arco voltaico. Estos son elementos y herramientas básicas que se tienen que tener para poder trabajar en fibra. El primero es un cleaver de corte, que es este que está acá. Es un elemento que te permite enfundar y meter la fibra óptica dentro del carrete. Y acá tenés, si lo llegan a ver, hay un carrete móvil con una hoja diamantada que te permite cortar la fibra perpendicular. Esto es necesario para que después, en el alineamiento de la empalmadora, como les comentaba al principio, en el fenómeno de Fresnel, la fibra queden completamente alineada y puedan pasar los haces de luz sin generar pérdida. Después van a encontrar fuente de luz visible. Como les mostraba, esta es una luz. Si llegan a ver, esto es de menos de 800 nanómetros. Es un láser que te permite recorrer una fibra más o menos. Este tiene un alcance de 4 kilómetros para poder identificar una falla. Después tenés medidores de potencia, también a nivel pocket. Tenés peladoras de fibra y tenés tijeras, elementos de higiene como alcohol isopropílico para poder limpiar y retirar todo el acrilato o la tinta que se le va generando sobre la fibra.
Basado en los fenómenos que les comentaba antes, de lo que tiene que ver el fenómeno de Fresnel o lo que tiene que ver el fenómeno de Rayleigh, se creó esta herramienta que es un OTR, que es un reflector óptico en dominio del tiempo. Como los eléctricos utilizan el osciloscopio para poder hacer un análisis de señal, que es la transformación, es tomar mediciones eléctricas y poder graficarlas, el OTR lo que hace es aplica el mismo sistema de un sonar, de un submarino, o aplica el mismo sistema de una ecografía, emite un pulso electromagnético, una onda electromagnética, que uno la conecta en la fibra y esa onda se transmite por la fibra óptica y lo que hace es, en función al estado de la fibra, atenuaciones y empalme, va generando una devolución de una gráfica. Depende de la gráfica o depende cómo interprete el OTR, la gráfica que genera, y uno eso puede ayudar a determinar si la fibra está atenuada, si está estrangulada o está cortada. Los OTRs hoy van a encontrar equipamiento de esto a nivel pocket, a nivel laboratorio, son grandes, más chiquitos, son como una notebook, algunos son como una tablet, algunos vienen ya vienen sin pantalla y vienen con una conexión Bluetooth para que uno lo pueda no sacar de la mochila ni sacar del maletín, sino uno lo pueda manejar directamente desde el celular y pueda obtener los datos del celular y los pueda transmitir o los pueda analizar. Como toda herramienta de ajuste, como el osciloscopio nos enseñaban los profes de taller, como todo elemento de medición, uno le tiene que aplicar ciertos ajustes. El OTR lo que tiene es, para poder medir fibra óptica y trabajar en fibra óptica, uno tiene que conocer la distancia del enlace, el pulso de muestreo, es la cantidad de muestras que deba tomar o la distancia, el tiempo de exposición para poder entenderlo y la longitud de onda de trabajo para entender cómo se propaga la fibra óptica o cómo se propaga ese pulso que va a generar el OTR dentro de la fibra que yo esté trabajando. Porque en los primeros slides les mostré que no todas las fibras ópticas trabajan en todos los rangos. Estas son algunas de las gráficas, está todo un poco más sintético, ¿no? En realidad hoy es más amigable. Uno puede trabajar y en función a diferentes gráficas, o diferentes cortes, o diferentes puntos, uno puede identificar en un recorrido en kilómetros, identificar dónde está la falla o dónde está el corte de fibra. Otro de los elementos que le comenté, que fue el boom que generó la optimización de la fibra óptica a nivel planeta, es el famoso splitter óptico. Vieron que antiguamente se utilizaba cable coaxial, donde la gente tenía cable en la casa y tenía una o dos televisiones, iba a la ferretería y compraba el divisor eléctrico, le ponía la ficha coaxial y conectaba dos televisores con la misma bajada del proveedor de cable. Antiguamente en la fibra óptica eso no sucedía, era un pelo de fibra óptica contra un equipo y el equipo era propio de un cliente. Hasta que apareció lo que tiene que ver fibra óptica en el splitter, que es este elemento que ven acá. A ver si tengo... Estos son los conectores. Miren el tamaño. Y esto es un splitter. Este es un divisor óptico. Este elemento lo que nos permite a nosotros es poder, en uno de los extremos, inyectar una señal óptica y poder dividir la misma señal en 4 clientes. 4, 8, 16, 32, 124. Entonces, este elemento es una cápsula de silicio que se desarrolló
que se genera como si fuera un circuito plano, como si fuera un circuito eléctrico, circuito electrónico, una pista, pero de óxido de silicio. Eso es, una fibra ingresando, uno puede ingresar unas de luz, o un pulso de datos, o internet, o telefonía, o lo que ustedes quieran transmitir, y automáticamente lo replica en la N cantidad de salidas. Esto permitió de que las empresas puedan utilizar un solo pelo de fibra óptica para poder llegar hasta una manzana, un barrio, un edificio, y en el mismo edificio puedan poner un splitter y puedan atender 8, 10, 16, 32 o 128 clientes. Imagínense que esto abarató los costos de despliegue y aumentó la posibilidad de que uno pueda instalar mayor cantidad de clientes con mejor calidad de señal ruido. ¿Por qué? Porque no se ven afectados por los pulsos electromagnéticos como pasaba antiguamente con el cobre, que los días de lluvia había fritura en los teléfonos, o lo que son del año 88. Me imagino que habrán usado internet por ADSL, o VDSL, o peor, dial-up. O sea, conectaban los modems de las PC por dial-up, y si la línea de teléfono estaba humedecida, eso emitía ruido y generaba interferencias, haciendo que se caiga el vínculo. Eso hoy con la fibra óptica no pasa nada. La incorporación del splitter dentro de lo que tiene que ver la tecnología óptica, como les comentaba, permitió esto. Permitió de que uno, en un equipo, una central, una empresa de comunicaciones, telefónica o quien fuere, pueda poner un equipamiento dentro de su data center y con muy poca fibra óptica pueda llegar más cerca de los clientes. Calculen que ustedes en la línea de cobre, los equipamientos de cobre que utilizan son VDSL, los que están VDSL2, la tecnología. Las compañías de comunicaciones no pueden prestar servicio a más de 10 kilómetros de la central. Entonces, yo tengo una central telefónica donde yo le puedo dar servicio solamente de cobre hasta 10 kilómetros a mis clientes. Si yo tengo un cliente a 12, 13 kilómetros, no le puedo dar servicio por cobre. Lo tengo que conectar a una central más cercana, o tengo que poner una central más cercana, o no lo podía conectar. La fibra óptica extendió eso a más de 20 kilómetros, y uno puede tener clientes. Una misma central puede atender mayor cantidad de clientes con mejor calidad de servicio y evitar ruidos que generen reclamos. Eso que termina trayendo como consecuencia, que uno puede aumentar la velocidad de transmisión. En el esquema de GPON, que es gigabit, PON es transmisiones por gigabit, sobre redes ópticas pasivas, permitió la incorporación de esta norma, que es la 984, la ITU 984, 983, que desarrolló esta nueva red, que es GPON. Ustedes pueden encontrar en algunos lugares que alguien hablen de EPON, que EPON es muy parecido, pero en lugar de ser de giga, viene E de Ethernet. Son diferentes velocidades. El esquema básico es una central con un equipamiento óptico que ellos tienen en su sitio data center. Todo lo que es la ODN o el despliegue o la distribución óptica, que es lo que la empresa hace para poder llegar de la central hasta el poste que tenemos nosotros en nuestra casa, para los que vivimos en provincia, y en capital hasta algunos también, o alguna cajita que uno tenga en algún edificio, y después el cableado interno a través de un cable drop, como les comentaba antes, para que uno le puedan colocar un equipamiento dentro de su casa y le puedan dar un servicio óptico. Bueno, ahí ves que dice, una de las preguntas es, ¿cómo se puede solucionar ese problema cuando te dicen que no llegan hasta la zona por no poder extender su línea? Eso ya es propio por la capacidad de despliegue que tiene cada empresa. ¿Qué es lo que hicieron muchas empresas grandes en un proceso de llevar a la fibra óptica al hogar? No le llegaba la fibra óptica hasta el hogar del cliente. ¿Cómo era? Tenían un armario, Telefónica, Telecom, que son las dos más grandes que todos conocen, tenían un armario muy cerca de tu casa.
Entonces, venían los pares de cobre desde la central, que generaban ruido e interferencia electromagnética, más los pares de cobre que llegaban hasta tu casa. Lo que hicieron fue, en ese armario, pusieron un equipamiento óptico y sacaron todo el tramo de cobre hasta la central. Entonces, en lugar de tener fibra óptica de central a cliente, la tenías hasta el armario. Y vos de cobre solamente tenías los últimos 200 metros, 300 metros, que eran desde tu casa hasta el armario. Eso genera menos señal ruido, a vos te podían vender un poquito más de internet, te podían cobrar más, pero te mejoraba notablemente la calidad de señal ruido. ¿Por qué viene toda esta inversión? Con la aparición del streaming, con la aparición de Netflix, con la aparición de las líneas telefónicas digitales, WhatsApp, Zoom, Meet, todo eso es producto de tráfico, todo eso es paquete de datos. Ya de lo que estamos acá conectados, quisiera entender cuáles son los que tienen todavía línea telefónica analógica y no se las hayan digitalizado. Entonces, la necesidad de multimedia en los hogares obligó a las empresas a utilizar esta inversión y poder generar redes ópticas para poder venderte, donde antes te vendían un paquete por cobre, que te lo vendían a 5 megas y no te vendían más, un día te llamaban y te decían, te paso fibra y te doy 20. Y después dentro de un año te decían, te doy 50. Y ahora te dicen, te doy 100, te doy 200. Eso es que las empresas van generando cada vez la fibra óptica para llegar más cerca de la casa del cliente. Esquema de red de GPON. Y ahí vuelvo a la transmisión. Yo tengo una vieja línea de cobre para teléfono. Bueno, podés conectar un fax con la línea de cobre hasta que desaparezca. Acá le voy a sacar un poco la verdad de la milanesa, como para que la entiendan. Si se fijan, un pelo de fibra óptica de un equipamiento nos puede alimentar hasta 128 clientes finales. Los equipamientos, por norma de transmisión, te permiten 2,5 GB de downstream y 1,5 de upstream. El equipamiento. Si ustedes tomaran los 2,5 GB y lo dividieran los 128 clientes, linealmente, simétricamente, a cada cliente le corresponden 20 megas para bajada y 10 megas para subida. Esta es la cuenta matemática. Significa que si los 128 clientes nos conectamos de forma simultánea y consumimos paquetes de datos de lo que tiene que ver el puerto GPON, deberíamos poder andar. Ahora, las empresas generalmente nunca te venden los 20 megas, te venden paquetes de 100, te venden paquetes de 200 y te venden paquetes de 1000. Eso es un arreglo de marketing porque en realidad en tu casa nunca tenés información, no tenés un data center, no tenés equipamiento o fierros o computadoras o bajada de internet como para poder extraer esos 20 megas o superar los 20 megas. Calculen que Netflix con 4 megas, con 5 o 6 megas, Netflix anda perfecto. Una línea telefónica digitalizada usa 128K. O sea, podés meter hasta, en 20 megas podés poner Netflix, podés meter YouTube, podés meter Meet, podés meter 3, 4 líneas telefónicas, podés meter una cámara de videovigilancia, y si realmente te garantizan ese ancho de banda que es el mínimo, no deberías tener problema. Como toda norma, lo que establece es lo que les comentaba anteriormente, que son no sé si lo llegan a ver por la presentación abajo, son longitudes de onda. Ya se establece que uno puede transmitir video y puede hacer transmisión y recepción de datos para lo que tiene que ver el despliegue de GPON. Y puede estar hasta 20 kilómetros de la central. Sí, generalmente lo que se entiende es que la subida y la bajada hay una relación de 50 y 50.
Igualmente esta tecnología lo que te permite a vos como usuario es vos le podés vender, es asimétrico, esto es asimétrico, vos le podés vender a un cliente un paquete de 100 megas o de 500 megas, pero en los profiles, cuando vos le configurás el equipamiento, le tenés que configurar cuál es el mínimo de calidad de servicio que el cliente te contrata. Entonces, vos podés tener un paquete de 100 megas, yo tengo 100 megas acá en mi casa con internet de telefónica de Movistar, y conectamos a veces 7, 8 máquinas y colapsa. Eso es porque no te garantizan los 100 megas, sino tenés un ancho de banda fijo para poder mantener la calidad de servicio. Bueno. ¿Tienen algún? Yo creo que no tengo más nada. Pasé bastante rápido. Voy a tener los teléfonos bloqueados. Yo por el momento no tengo más slide para presentar. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta sobre algún tema o sobre algo. Los que quieran pueden activar el micrófono para hacer la pregunta. Hola, ¿qué tal, Fernando? Te hago una consulta. Para redes de 10 gigabit, ¿qué fibras tenés que usar o qué características tenés o qué usan ustedes en el backbone de iPlan? ¿Dónde trabajás? No, yo soy técnico, yo soy ingeniero de sistemas, pero... No, bueno, perfecto. Pero me gustan los fierros y quería saber de eso nomás. Hoy en día todo lo que es empresas de telecomunicaciones, las conexiones de los data centers los hacen a través de DWDM. Por eso yo decía que le quería dar una impronta como para que entiendan sobre redes PON, que es lo que posiblemente tenemos todos en nuestras casas. La fibra óptica te abre el universo a un montón de cosas. Hay una tecnología que se llama DWDM, que es multiplicación por división de longitud de onda. No solo dentro de la misma fibra óptica podés meter varios clientes, sino a su vez podés poner transmisores que vienen coloridos. Es como que vos estuvieras trabajando en una radio, en una propagación electromagnética y tuvieras todas las radios de FM funcionando a la vez. Entonces vos en el otro extremo lo único que haces es poner el equipamiento, el SFP o el receptor colorido y vos podés extraer. Hoy DWDM te está permitiendo velocidades de hasta 100 GB. O sea, te permite levantar equipamiento de hasta 100 GB. Y la fibra que se utiliza es 652D, o en algunas empresas están usando 655 por el rango de trabajo en longitud de onda. Pero sí, a nivel backbone es hermoso entenderlo porque eso te ayuda a entender cómo las empresas invirtieron para poder bancar todo este desborde que generó de tráfico no todas las empresas, ¿no? En nuestro caso nos pasó de que tuvimos que salir a duplicar la capacidad de uplink de los equipamientos, porque por el consumo de home office, en lo que es el mercado residencial, tuvimos el doble de consumo o hasta el triple de consumo. Bueno, gracias, Fernando. No, lo que necesite, escribirme cualquier cosa. Perfecto. Y Fernando, te hago otra consulta. Los sistemas estaban preparados, pero no configurados para soportar todo este aluvión de demanda desde los hogares, desde las distintas empresas, o tuvieron que hacer una inversión aparte para poder lograr todo esto. Está muy bueno lo que planteás. En toda propagación, en todo costo de despliegue, lo más caro, el costo más caro que tiene toda una empresa de comunicación es el despliegue. Es poder colocar el poste, tirar la fibra y llegar hasta la casa del cliente. Lo que tiene la fibra óptica, a diferencia del cobre, que antiguamente el cobre, vos le conectabas un VDSL o le conectabas y depende cómo vos ibas modulando, podías generarle un poquito más de velocidad. Pero llegó un momento que el cobre, el que sabe algo de cableado estructurado, entiende que tiene interferencia electromagnética con el par de al lado, se genera una pérdida de retorno, y el cobre no le podés sacar más de 20 megas de tráfico. Entonces, llegó un momento donde las empresas, hace 4 o 5 años, dijeron, che, no podemos
seguir creciendo con cobre, porque se estaba metiendo a Netflix como principal ejemplo en Argentina, y si los clientes nos piden a nosotros Netflix, no lo vamos a poder dar con cobre. Se empezó a hacer una inversión de fibra óptica. La fibra óptica lo que tiene es que hoy me dan 5 megas, mañana me dan 50, mañana me dan 500, mañana me dan 5 gigas. El medio de transmisión que la fibra óptica se lo banca. ¿Cuál es el costo? Como decís vos, Mingo, es que yo como empresa tengo que sacarte el equipo en tu casa y ponerte un equipo más grande y cambiar el equipo de mi central. Eso generó un tráfico muy grande y una inversión muy grande que muchas empresas no estuvieron preparadas en poder soportarlo. Pero quienes tenían fibra óptica, la explotaron. Yo hace 8 meses que trabajo el triple, por una cuestión de que nosotros casi duplicamos la instalación de clientes en fibra óptica. Pero por eso, es una cuestión también de política de empresa y entender de que si vos tenés la red de fibra óptica es solamente cambiar equipamiento, cambiar el cacharro que le llaman el cacharro de la punta, y vos le seguís dando y cada vez le podés dar más tráfico a los clientes con tu misma red. Si tu red está bien construida, tenemos fibra óptica para rato. Acá uno de los chicos pregunta si es la misma fibra óptica que está en el subte. Sí, es la misma fibra óptica que está en el subte. La fibra que está en el subte corresponde a una empresa que se llama Metrotel, que es histórica, que era del grupo Benito de Pérez Compact, que era de Metrotel, que trabajaba en el subte y hacía los anillos. De hecho, tiene toda fibra óptica, nosotros tenemos convenios, tenemos fibra por el subte a través de ellos, y sí, es toda fibra óptica que las empresas utilizan. Se utiliza hoy, donde te pueden meter una fibra, al costado del ferrocarril, al lado de Panamericana, postes de luz, conexiones de cloaca o tendidos cloacales en el conurbano. Hay empresas que usan los tendidos cloacales para poder pasar fibra óptica y poder hacer 10, 15 cuadras y poder llegar hasta un barrio o poder llegar hasta, por ejemplo, el data center de IBM, que está apartado de Panamericana, lo tenés más o menos a unas 15 cuadras. Y muchas empresas tienen por el tendido cloacal para poder llegar al data center de IBM y poder entregar servicio de fibra. Fernando, soy Hugo Mancilla, del Centro de Egresados. Por ahí vi que hay un egresado del 88, yo soy del 76, así que, mirá, te voy a hablar del plantel exterior, por ejemplo, de telefonía. Digamos, lo que hoy sería la distribución para llegar al cliente, justamente, que es lo que le interesa a las empresas, ¿no? Y con lo que acabas de comentar, justamente, esto de que van por los costados de la ruta, por un caño cloacal. Ahora, las empresas en su desarrollo, ¿tienen algún tipo de política clara que tenga que ver con lo urbano, con la llegada, con la canalización, con el hecho de no tirar más cables por arriba, por donde van los cables de alta tensión? Casi te diría que yo veo cosas que son espeluznantes. No tiraste una pregunta buena, tiraste un gol de media cancha. Y te la respondo porque está muy bien planteada. Hoy en día, microcentros, yo trabajo en microcentros, pero si ustedes se van al conurbano, ustedes van a ver que en el mismo poste tienen un cable de un operador de cable, más otro cable coaxial de otro operador de cable, más la línea de tensión, más otro proveedor que tira cobre, más... Y eso genera una contaminación visual, eléctrica, peligrosa, que la infraestructura que nosotros teníamos en telecomunicaciones en el país no lo permitía. Hoy el desarrollo de GPON te permite dar redes virtuales a terceros. Y de hecho nosotros lo estamos haciendo. Tenemos convenios con Telefónica, con Claro y con Metrotel. ¿Qué te permite a vos esto? En lugar, una zona densa, Caballito. Todo el mundo quiere ir a Caballito, porque en una manzana vos tenés 25 torres y tenés 2.000 posibles clientes. Ahora, va Telefónica a Caballito, va iPlan, va Metrotel, van todos. Entonces, un portero se termina encontrando de que en su terraza tiene 4 o 5 cajas de diferentes operadores. Lo que permitió GPON es redes interoperables. Es
yo puedo generar una red dentro del despliegue de Caballito, puedo poner una caja terminal óptica para mí y yo se la puedo compartir y se la puedo dar al resto de los proveedores. Entonces, Telefónica le aparece un cliente y lo puede conectar en mi caja. ¿Me siguen? Me aparece un cliente a mí, lo puedo conectar en mi caja. Le aparece un cliente a Telecom, lo puede conectar en la caja. Ahora, la red es mía, pero a su vez Telefónica estuvo desplegando en otro barrio que yo no desplegué. Entonces yo puedo salir a vender en los barrios de Telefónica y los conecto en la caja de Telefónica. Entonces ahí empezás a generar una red tripartita o generás una red multioperador que podés lograr esto. Que el día de mañana vengan acuerdos juntos con los municipios como para que el municipio regularice el despliegue de red en su municipio y no haya 25 cables colgando, que los proveedores desconecten las bajadas que no utilizan, y de esa forma generas una descontaminación visual, le llamamos nosotros. Pero sí, a nivel municipio es, nada, vos firmás un acuerdo para usar el poste, hoy en la actualidad, usás un acuerdo para firmar el poste y vos tirás cable por el poste. Y si ese poste está arrendado a 4 o 5 empresas, vas a tener 4 o 5 cables. No hay una legislación que lo controle. Clarísimo, clarísimo. Bueno, justamente la preocupación era esa, ¿no? De decir, llegar al cliente a cualquier costo, digamos, ¿no? Quiero que se entienda, ¿no? En Capital Federal, hace más o menos 15 años, aprobó un proyecto de ley que está prohibido utilizar postes en Capital Federal. No me expliques cómo, porque cuando vos salís de la zona del micro y macro centro, cuando te vas a la zona de Soldati, Flores, Parque Chacabuco, Versalles, sigue habiendo empresas que siguen haciendo despliegues sobre postes. Hay un proyecto de ley que está aprobado, hay una ley que era para eso, para la descontaminación visual. Antiguamente vos bajabas por Avenida de Corrientes de cara al Obelisco y por arriba tenías una guirnalda de cables. Bueno, todo eso no está más hoy, por la remoción que planteó esta ley. Pero muchas empresas están en acuerdos con otros. Yo tengo una pregunta. Continúe. No, Alejandro. Sí, que hace un tiempo había leído un artículo que se iba a empezar a futuro, no hace bastante, no recuerdo ahora, que se iba a limitar la cantidad de datos que el abonado puede usar, digamos, como un límite de datos, que hoy yo lo veo inviable, pero bueno, no sé si porque trabajas ahí en una empresa de telecomunicaciones que me parece que no va a prosperar eso. Hoy al contrario, a ver, ¿qué es lo que está teniendo la tendencia a nivel mundial? Hoy es todo sobre datos. De hecho, las empresas de comunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, el principal problema que tienen es que solamente pasan a ser prestadoras de transmisión de datos. No te pueden vender el contenido. ¿Por qué? Porque vos contratas a una empresa de telecomunicaciones, ¿para qué? Para ver a Netflix, que le pagás. Para ver a Amazon, que le pagás. ¿Entendés? Para Spotify, que le pagás. Y las empresas de telecomunicaciones no ganan plata con eso. Hoy se gana mucha más plata con todo lo que tiene que ver la multimedia que vos agregás sobre la capa de transmisión. Pero si la empresa de comunicaciones no existe, no llega. Entonces, hoy es todo dato. Por eso te digo que casi las líneas telefónicas fijas, que hay un agasajado que tiene una, las líneas telefónicas fijas ya casi no existen. Las líneas FXS que vos levantas el tono y tenés señal. Hoy es todo digitalizado. De hecho, muchos teléfonos celulares, si algunos se fijan, en la parte de arriba te dice dato digital. Ya casi ni siquiera están usando los canales de voz para poder comunicarte con la celda de telefonía celular, si no te conectás contra el paquete de datos de la antena celular. ¿Por qué? Porque es más barato para las empresas aumentar la capacidad de tráfico de la cobertura de datos de una antena que los canales de voz en una antena celular. O sea, hoy es todo dato.
la tendencia que se está dando es de que la gente, o sea, si escucharon hablar del Office 365, creo que es, ya son modelos de configuración de Office que vos no lo tenés más en tu PC, los tenés en la nube. Entonces, ¿querés usar el Word? Tenés que tener internet. Es inevitable. Mateo, ibas a consultar algo también. Sí, quería saber si era posible, también le quiero preguntar a los directivos, es una pregunta, que se den cursos más exhaustivos de fibra óptica en el colegio. Ahí está, ahí apurita, apunta apurita y a Caruso. Bueno, si me permitís, Mateo, como dijo Fernando, estas charlas ya hace rato que estábamos con ganas de que se pudieran dar en la escuela de forma presencial, abordando en este caso la temática de las fibras ópticas en las comunicaciones y otros temas más. Desde el centro de egresados también estamos trabajando en esa línea para que en el momento de regresar a la presencialidad poder dar algunas capacitaciones y poder brindar, digamos, estas charlas que son súper enriquecedoras. Así que esperamos pronto poder implementarlas. De hecho, en el colegio tenemos cable de fibra óptica, esperando que alumnos como vos nos den una mano para poder hacer un cableado y poder armar una maqueta. Y no solo hacer una presentación, sino poder hacer alguna capacitación un poquito más focalizada en el trabajo sobre la fibra óptica, también orientada a los alumnos. Yo no tengo ningún problema en darla sin ningún tipo de problema, como para que los alumnos cuando egresen ya tengan el conocimiento de cómo medir o cómo trabajar o manipular una fibra óptica, y apuntar que el Saavedra sea uno de los colegios que tenga un laboratorio de fibra a nivel nacional. O sea, a lo que punto yo es eso. Estaría bueno eso. Lo vamos a lograr. ¿Qué tal, Fernando? ¿Puedo hacer una mínima intervención aprovechando el aporte que hizo Mateo? Invitar a todos los que quieran, a todos los egresados, a todos los presentes, que si tienen propuestas, háganos llegar al centro y haremos lo posible para ver si la podemos cumplir, o al menos evaluaremos las posibilidades de hacerlo. Todo lo que ustedes propongan a nosotros nos sirve mucho. Gracias, Fede. ¿Qué tal, Fernando? Te quería hacer una pregunta. En realidad, primero contar, yo hace 2 años estuve en la central Juncal de Telefónica y estaban comenzando a hacer toda la transición a fibra óptica. Y bueno, tenían un piso que era nada más que para todo lo que era analógico, digamos, del par. Y en un armario concentraban todos los abonados que tenían la misma cantidad de abonados que tenían en el piso de arriba, digamos. Y estaban haciendo toda esa movida para poner fibra óptica, y Juncal iba a ser una de las pocas centrales que iba a quedar en el conurbano, porque en una sola central podían como reducir toda la cantidad de clientes que tenían ellos en esta área de concesión. Y antes por ahí tenían que tener muchas centrales por la limitación esta que vos decís de la distancia. Bueno, aportar eso de la visita que tuve en esa oportunidad. Y de paso también le quería contar a Mateo de que en sexto, cuando llegan a las prácticas profesionalizantes, hacemos también algunas charlas con las empresas, y Plan, la empresa donde vos trabajás, es una de las empresas que da las charlas a los alumnos de sexto, y hacen prácticas de empalme también. Eso lo hacen en el Centro de Capacitación y Desarrollo, y me parece súper interesante la posibilidad de que lo podamos hacer en la escuela con un laboratorio de comunicaciones, que la escuela tiene un laboratorio de comunicaciones en electrónica, pero que esté más abordado a la tecnología de fibra. Eso estaría buenísimo que
en algún momento lo podamos hacer. Es un proyecto que también es caro, ¿no? Pero me parece súper interesante. Y No, se puede armar, queda tranquilo. De hecho, lo vamos a armar, por ahí de repente no podremos hacer las prácticas de empalme. Hoy una máquina de empalmar de nivel de producción está más o menos $5.000. Pero siempre te encontrás alguna empresa que tiene alguna que la da de baja por descontinuidad, porque tiene la pantalla rota o algo. De hecho, haceme acordar mañana que yo tengo 2 UTRs que tenemos que dar de baja de la empresa, a ver si los puedo repatriar para el Saavedra. Creo que uno no anda la batería o no anda algo eléctrico, a ver si lo podemos reparar. Y ya nos quedaría un OTR para hacer mediciones en el cole. buenísimo. Igual lo que me parece que no por ahí de las máquinas de empalme es de que, o sea, vos aprendés a utilizar una máquina de empalme y por ahí cuando vas al trabajo hay otra máquina y tenés que ver cómo se utiliza esa otra máquina. Lo interesante por ahí es conocer el concepto de cómo funciona el empalme y no tanto cómo funciona un equipo en particular, porque eso varía según la marca, ¿no? Sí, eso varía según la marca, según la tecnología, la producción, te varían todo, pero como decís vos, hay principios básicos que tienen que ver por la alineación de núcleo, pero está bueno que los técnicos lo sepan, más que nada como una herramienta como para que el egresado cuando salga tenga un tilde más en su haber. Gracias, Fernando. Te agradezco por la charla. No, ¿por qué? Lo que necesiten. Sí, es verdad, es lo que pasaba con los tornos paralelos y los tornos CNC. Ahora el tema es, el que sabe manejar un torno CNC, si le hace un torno paralelo, si lo sabe manejar. Fernando, soy Antonio, quería hacerte una consulta. Con estos equipos que estaban mencionando el OTDR, vos certificás la calidad de la transmisión, encontrás el fallo. Cuando lo encontrás, ¿qué es lo que haces? ¿Cambiás el cable, un pedazo, cambiás el par? No entiendo la operación. El OTDR se utiliza, sí, para certificar. Hoy hay OTDRs que vienen embebidos con una plataforma que te permite OTDR, este es, ahí no fue el nombre. Hay OTRs que te permiten a vos, ¿llegan a ver algo en la pantalla o estoy mostrando otro lado? Estamos mostrando la presentación. Ahí está la presentación. A ver si me permite acá. No, es Meet. A ver si me permite presentar, dejar de presentar. Y presentar una pestaña. Si no me equivoco. Ahí está. ¿Llegan a ver ahí la...? Sí. Es una búsqueda. Hay OTRs que hoy te permiten generar una certificación. Vos a ese mismo equipamiento, vos le conectás la fibra, te lo mide y ya viene embebido con una inteligencia que te identifica cuáles son los elementos de red que están en el medio. Como toda área de despliegue, vos no podés ser ajeno a lo que tiene que ver el mapa. Entonces, cuando vos tenés una falla, por ejemplo, en un cliente, o tenés un servicio de un cliente, un servicio de data center, o te entra un reclamo masivo de una red, el área de plantel exterior lo que hace es utilizar el equipamiento como para poder medir la fibra óptica y entender dónde está cortada, atenuada o dañada. Depende de dónde esté el corte, generalmente a veces suele pasar de que las fibras se rompen los empalmes. Entonces, lo que se le da es la intervención a una contratista o una cuadrilla, que la cuadrilla interviene en la caja de empalme y rearma el empalme para poder subsanar de nuevo la salud de la fibra óptica esa y que los equipos se restablezcan. Te puede llegar a pasar el caso, como bien lo planteabas vos, que por alguna obra civil o por algún trabajo de alguna empresa prestadora de servicios como agua, luz o gas, en el proceso de reparación de
de alguna avería o de alguna pérdida, te termine rompiendo parte de la cañería y te termine lastimando el cable. Y eso no afecta solamente a un cliente o a un grupo de clientes, termina afectando muchos servicios dentro de un troncal. Nada, ahí lo que hace la empresa generalmente suele generar un tendido en paralelo y después refusiona la fibra para reemplazar el cable. No conviene dejar el cable dañado porque sabes que puede generar problemas futuros. Ok, y otra cosa, para el que no entiende porque es de otra profesión, en este tipo de fibra óptica, ¿puedo transmitir varias cosas al mismo tiempo? ¿Puedo mandar streaming, señal telefónica? ¿O es cada servicio tiene una red o un par de pares distintos? Perfecto. Vos dentro de la fibra óptica podés conectar equipamiento y en el extremo vos podés conectar multiplicidad de servicios, clientes, le podés armar calidad de servicio. Un ejemplo, como para que lo podamos entender entre todos. Un edificio corporativo de una empresa de seguros que está en el microcentro. Se quiere conectar, tiene los equipamientos. Generalmente hoy no tienen más las empresas los equipos o los servidores en su propio edificio. Generalmente le transfieren la guarda de los equipamientos a las empresas de data center. Una empresa de seguro en el centro tiene el servidor de mail en el data center de Telefónica. O tiene el servidor de facturación en el data center de IPLAN. Entonces, lo que se hace, se colocan equipamientos en los extremos que lo que hacen es, si es telefonía, le da prioridad, si es videollamada, le da prioridad, si es paquete de datos, le va dando una clasificación y le va dando una calidad de servicio, se llama, como para que después el equipamiento que vos colocas en el extremo haga el encapsulado y arme el tren de pulso. Pero hoy podés conectar todo en la fibra. De hecho, vos estás conectado en una casa y tenés video, internet, pibes jugando con la Play, una VPN armada, o tenés telefonía móvil también conectada. Ok, y contestándole un poco a Hugo, en el caso de nuestro, dado que yo soy usuario de tus servicios en mi oficina, si bien lo oportuno sería llegar al GPON, en algunos lugares hemos podido ofrecer una cantidad increíble de canalizaciones para que las empresas que no habían llegado todavía al GPON pudieran utilizarlas. Ese es el caso que tiene tu empresa con otras 3 que compiten en el mismo barrio. Sí, ¿vos me decís por el barrio 31? No, te digo por Puerto Madero. Ah, bueno, Puerto Madero nosotros lo tenemos con cañería de tu empresa. Tenemos muchos edificios conectados con fibra óptica de la mía. Y de hecho, todo lo que es barrio 31, que es barrio 31, Villa 31, o lo que es barrio IPF, la empresa en la que trabajo yo, tenemos hecha toda la conectividad de fibra óptica y todo el barrio nuevo, toda la parte nueva, toda la parte urbanizada, ya está con sistema de chipón para poder vender y contratar el servicio de 100 megas a cualquiera de uno de los clientes que vive ahí. Pero sí, la fibra óptica hoy el principal problema son las empresas con el tráfico. Pero una vez que te instalan fibra óptica en tu casa, puedes hacer lo que quieras. ¿Alguna duda más? ¿Algo más que...? Oh, bien. Arriba del chat. Consulta. Vos explicaste sobre la manipulación de la fibra óptica en cuanto a la transmisión de información, pero ¿hay algún tipo de recaudos para la manipulación física? Porque he escuchado que si manipulas mucho tiempo la fibra óptica, se siente como que uno lo siente como que se va microastillando y lo sentís todo en la mano. Está buena la pregunta. Como te comentaba, pasa que es tan chiquitito, no sé si lo llegan a ver. Los que van a pescar saben lo que es una tanza. Bueno.
A ver. No, al revés, al revés. No, de Bueno. la parte blanca. ¿Llegan a ver ahí lo que es la fibra? Sí, Fernando. Bueno. Una línea del cuaderno. Lo que vos comentás, Emilio, ¿no? Sí. Taca, taca. Falta la igual no es una cuestión de manipuleo. La fibra, al ser vidrio, si yo ejerzo presión en su sentido, la puedo estirar y no se rompe. Ahora, si vos le haces un nudito y lo vas estrangulando, la partís enseguida. ¿Por qué? Porque es como el vidrio. ¿Vieron que ustedes el vidrio lo aprietan, no pasa nada? En cuanto vos lo marcaste y le pegaste un clic, el vidrio se rajó. Lo que vos comentás puede ser... A ver si logro llegar a... Es cuando vos le saltás... ¿Ven? Ahí le levanté la pintura. El acrilato. Esto tengan en cuenta que cuando ustedes lo instalan en una caja de empalme y lo empalman, generalmente no lo usan más, no lo tocan más. Porque esto, una vez que le dieron servicio a un cliente, es facturación. La empresa casi generalmente no es que lo utilizan, no es que hay un nivel de recambio. Cuando vos trabajás dentro de lo que son las cajas de empalme, como medida de precaución, a veces algunos técnicos lo que hacen es colocarle vaselina líquida o algún gel en spray dentro de lo que es el empalme, como para que la fibra quede protegida ante la humedad o algún tipo de líquido o corrosión que le pueda caer. Pero después no hay ningún tipo de problema. La fibra óptica, generalmente la terminás cambiando porque la terminan rompiendo. Pero... Bueno, lo que dicen eso, que ahí en óptica se utiliza fibra óptica plástica, hay que entender un poquitito por qué. La fibra óptica plástica es más barata, pero es la fibra, es la fibra que vos podías utilizar si quisieran. ¿Vieron que hay algunos equipos home theater que vienen con un conector óptico? Y algunos televisores que vienen con un conector óptico. Esos son fibras ópticas plásticas. La fibra óptica plástica es la que vos utilizás también para poner en un techo o poder bajar a una mina. Si vos quisieras poner arriba un receptor solar, tirás cable de fibra óptica al fondo de la mina y podés trasladar luz solar. ¿Para qué? Para evitar de que los técnicos o los mineros que están en el fondo tengan problemas de la sensibilidad solar y los cambios de luz. Para instalaciones de cliente, generalmente fibra óptica plástica no se utiliza. Lo que sí se utiliza es que el recubrimiento que viene en la fibra, en lugar de ser polvo de silicio, es plástico, que es más barato. Pero mientras la fibra óptica sea estándar para transmisión, lo que vos quieras transmitís. No, hoy no tenés límite. Se empezó a incorporar los conectores TAC NFC para poder identificar los cables, para poder identificar las bajadas. Pero bueno, es un universo que si quisieran podríamos estar hablando toda la noche, pero tampoco podemos quitarle tanto tiempo a todos. ¿Alguien tiene alguna duda más? O si no, así ya vamos cerrando. Pareciera que no. No, Fernando, más que una duda, un agradecimiento por el tiempo, por la didáctica de la charla. La verdad que todo muy, muy claro. Y agradecer a todos los participantes de la misma, ¿no? La verdad que muy, muy enriquecedora. Gracias, ¿eh? Dale. No, gracias a ustedes por darme este lujo de poder compartirlo. Posiblemente fui muy rápido en algunos puntos, no pude explayarme. Por ahí habría que haberlo fraccionado un poquito más, y esto es lo que tiene muy bueno cuando lo acompañas con una parte práctica que no pudimos trabajar. Pero no nos va a faltar oportunidad que en el Saavedra podamos hacer esta misma práctica o poder armar una maqueta como para poder mostrarla en alguna exposición.
La presentación yo se la mandé al centro de egresados, Antonio la tiene, para quien la desee, no hay ningún problema. Fernando, querido, más allá del agradecimiento, vos sabés que te agradecemos un montón por toda la colaboración que nos prestás en la escuela. Es un orgullo verdaderamente, sos un egresado de la 17. Es un proyecto muy ambicioso el que planteaste. Verdaderamente sería emocionante que lo pudiéramos hacer en la escuela, que pudiéramos capacitar a los chicos de nuestra escuela con esto. Sé que por ahí es muy ambicioso. Si vamos despacito, creo que lo podemos conseguir. Sería muy bueno. Te lo agradezco un montón. Te felicito porque fue espectacular la exposición que hiciste. Y bueno, espero que sigas colaborando con nosotros como hasta ahora. Olvídate, cuenten conmigo como siempre. En un principio decíamos el centro de estudiantes, el centro de estudiantes, el centro de estudiantes, el centro de egresado, perdón, el centro de egresado. Y hoy lo tenemos. Nada. Vamos por la maqueta de fibra óptica, eso. Cuenten conmigo, ya los materiales los tenemos en el colegio. Listo, te tomamos la palabra entonces. Obvio. Cuando se levante todo esto lo hacemos. Listo, Fernando, muchísimas gracias entonces. Gracias a todos los que participaron. Gracias al centro de estudiantes, al centro de egresados como siempre. Y gracias por la colaboración que están prestando todos, ¿no? Porque si bien Fernando hizo la exposición, sé que atrás de él están trabajando un montón. Desde Antonio, que se compromete desde hace un montón de tiempo, hasta el resto de los muchachos. Les agradezco un montón y a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y Fernando, otra vez, muchísimas gracias y gracias por toda la colaboración que venís prestando desde la cooperadora, ¿no? Que es tan importante. Genial. Sí. Lo que ustedes necesiten. Bueno, gente, muchísimas gracias. Antonio, si querés cerrar. Fernando, muchísimas gracias por la clase y por todo lo que uno pudo aprender. Y bueno, desde ya abiertas las puertas del centro de egresados, ya físico o por internet, para hacer lo que se nos pueda ocurrir hacer para empezar a conocer mucho más de todos nosotros. Gracias nuevamente. La próxima va a ser una cosa interesante también, que va a ser la automatización de superestructuras importantes, cosas de más de 300 toneladas que se llaman un puente. Así que los invitamos a todos para que nos podamos juntar el próximo jueves 19 a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos y el resultado de lo que ven acá es el resultado de un equipo que llamamos Centro de Egresados. Gracias por todo, nos estamos viendo. Antonio, discúlpame, acá Néstor pregunta cómo se suma al Centro de Egresados. No sé si Fede le querés pasar por el chat el mail del centro para luego mandarle el formulario. Yo estoy con un problemita en el teclado y no puedo escribir. Si se lo escribís, sí, me harías el favor. Gracias. Hacemos a la inversa ahora porque no tengo el formulario a mano. Escribo el mail y por favor contáctenos por mail y le enviamos el formulario, así lo archivamos en nuestra base de datos. Genial. Bueno, gente, muchas gracias por todo, por la paciencia. Un abrazo, un placer. A vos, Fernando. Gracias por todo. A vos, Fernando. Gracias por todo. A cuidarse, entonces. Un beso a los chicos y a toda la familia. Dale, Chao, gracias. Chao, chicos. Gracias por participar.